lo que voy a hablar ahora va a ser de Jeremías. Eh, gran temas hay aquí en Jeremías. Hay muchas temáticas que se pueden tocar que son importantes para las congregaciones hoy en día. Y ahí vamos a hablar. Bueno, las prédicas anteriores, todos eran como sermones panorámicos, así no tienen un tema en específico, tienen un sermón temático. ¿Ya? Me, me decían, oye, pero ¿cuál era tu tema? Porque te ibas para allá, después te ibas para acá. Porque son así, son sermones panorámicos, ¿vale? No son temáticos. Y vamos a hablar acerca de la vida de Jeremías. ¿Ya? Vamos a pasar, así como pasamos por Josías, el rey de Israel que hizo lo bueno, ahora vamos a ver este profeta. ¿Quién era este profeta? Le voy a pedir a Lucas que vea, que ponga Jeremías 9, versículo 23 y 24. Así es. En Reina Valera está súper. Ya dice así. Leamos todos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Este es nuestro versículo principal hoy. Y vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, que usted, Señor, nos hable a través de esta palabra, Señor, que nos confronte, que nos ayude, amado Padre, y que lo que salga de mi boca, Señor, sea escritura, Señor, y no palabras propias mías, Señor. Ayúdeme a anularme, Señor, porque a veces da muchas ganas de hablarlo de uno y lo principal acá es su palabra. Bendíganos, protéjanos, guíenos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, bueno, quiero hablar acerca de este hombre. Jeremías era un profeta. ¿Ya? ¿Qué eran los profetas? Eran hombres apartados por Dios, seleccionados por Dios, eh, los que estaban en medio de la población para hablarles su palabra. Y Dios hablaba al mundo, al rey, al pueblo, a través de Dios. Le entregaba su palabra y él después la exponía al pueblo. El otro día dije que lo que me había enseñado Javier acerca de que dentro de las profecías se tiene que completar el oráculo, ¿cierto? Que comienza desde el llamado de atención de Dios, pasa por las consecuencias que vienen por eso, el llamado al arrepentimiento, la restauración, ¿cierto? Eh, y todo esto se completa. En cada uno de los profetas que Dios escogió para él, lo hace. Y venía el profeta y hablaba delante de los hombres palabras de Dios. Y, y como sabemos que nosotros no somos buenos, que hacemos cosas malas, que somos injustos, de que los reyes son injustos, de que a veces abusamos, y los sistemas abusan también. Entonces, generalmente la palabra que venía de Dios para el pueblo no eran palabras bonitas, no eran palabras como de alabanza o cumplidos que venía de Dios diciendo gracias por ser bueno. Generalmente eran palabras que incomodaban, palabras que daban rabia, que desnudaban, porque así es la escritura, ¿cierto? El pecado vino o sea, la ley vino para nosotros, para darnos cuenta que somos todos pecadores y que no tenemos cómo quitarnos de esa condición, que siempre lo estamos haciendo. Entonces, generalmente, todos se sentían vulnerados, ¿cierto? Desnudos y hasta enojados por los profetas. Y casi todos los profetas los mataron. O eh, les causaban mal, por cierto, los metían presos, los golpeaban, los exiliaban, los desterraban, todos los hombres de Dios. Y en este caso Jeremías no es la excepción. Sepa que Jeremías predicó y en el tiempo de Jeremías también tenía rivales, que eran los falsos profetas, los que venían a decir, no, tranquilo, todo está bien, todo está bien. Entonces, quiero empezar a ver que veamos el panorama de Jeremías, dónde creció Jeremías. ¿Ya? Y vamos a ir, le voy a pedir a Luquitas que veamos capítulo 1. ¿Está cargando? Ah, ya.
Yo lo voy a leer y ustedes si me quieren me acompañan a ver su Biblia en Jeremías capítulo 1, unos versículos que se predican mucho, ¿cierto? Desde el 4 en adelante. Desde el 1 al 3 habla acerca de cuál era el tiempo de Jeremías, ¿ya? Pero desde el 4 en adelante dice lo siguiente. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, como lo que habíamos hablado, ¿no? Por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mando. Amén. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para libertarte, dice Jehová. Amén. Eso es lo que pasaba. Entonces vemos que hay un llamado, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Dios lo aparta, lo saca de los demás, y aquí le dice un mensaje muy potente. Dice que él ya lo había planificado desde antes, ¿cierto? Estos vienen de años. Yo creo que son alrededor de 100 años desde el cautiverio asirio, que es lo del Reino del Norte, hasta llegar a al pueblo así como estaba en Judá, así con toda su perversión, con toda su injusticia, hasta llegar a ese punto. Entonces, Dios había elegido a Jeremías desde el vientre de su madre, ¿cierto? Desde ahí lo apartó. Y le dijo, ya, yo te había elegido para que tú seas mi profeta, hables las palabras que yo voy a poner en tu boca. Y él dijo, no, yo soy niño, porque de verdad era un niño cuando pasó esto. Si se acuerdan de la historia de Josías, cuando creo que en marzo prediqué de Josías, vemos que este pequeño rey de 8 años y con toda su reforma encontraron las leyes y después de esto lo que hicieron fue hacer la Pascua más grande de todas las Pascuas, ¿ya? Y dice ahí que no hubo Pascua como esa. Yo me puse a ver una película de Jeremías y en esa película Jeremías es contemporáneo a esta época y aparece ahí, aunque no sale bien en la Biblia específicamente, que él fue a esa gran a esa gran Pascua que se hizo, donde se reunió más gente que nunca se había registrado. Y probablemente tiene que haber sido real, porque eran contemporáneos. Un niño que fue y vio que Dios había vuelto a hablar al pueblo, el pueblo se quería restaurar, quería hacer las cosas bien. Y ahí estaba Jeremías, viendo cómo Dios bendecía a su pueblo, ¿cierto? Y había paz en esos días. A pesar de que en las naciones vecinas, todo alrededor, habían guerras, se levantaban imperios. Se levantaba un imperio, peleaba contra países, contra naciones, se levantaban otros imperios, eso pasaba alrededor. Pero en Judá había paz. Ya, entonces, esto pasaba en sus inicios de Jeremías. Pero luego, Dios le habla unas palabras. Comienzan los versículos del libro de Jeremías a hablar acerca de Judá e Israel. Las considera hermanas. Y Dios lo hace esto para que nosotros podamos ver un poco lo que es las relaciones entre hermanas, ¿cierto? Relaciones entre hermanas. Una hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios la desechó, que era Israel, la mayor, por decirlo así. Y la menor, Judá, vio lo que su hermana hacía y no le conmovió ver que su hermana fuera llevada esclava y hizo lo mismo. Y Dios a través de este profeta, de los versículos 2 en adelante, podríamos decir que desde el 2 al capítulo 11 habla juicio, 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 juicio. Y habla de estas dos hermanas, de que ella vio a su hermana hacer lo malo y ella hizo lo mismo. ¿Y qué era esa maldad? Les cuento que esa maldad era, primero que todo, la idolatría, ¿cierto? A Dios no le gusta eh, el sincretismo, lo hemos hablado acá. No sé si lo compartieron en los martes, este martes recién pasado, cuando hablábamos del diablo, pero había muchas cosas que también se pueden hablar ahí, del sincretismo, de que mezclamos lo de Dios con cosas que aparentemente son buenas del mundo. Lo que decía Jaime, hablar de acerca de que vemos las cosas bonitas del mundo y nos atrae, nos gustaría ir a hacer esas cosas.
Entonces muchos, como para sentirse satisfechos quizás, igual toman cosas de afuera y las meten al cristianismo. Y eso es lo que Dios no le gustaba. Pero a pesar de eso, ellos eran aún más exagerados. Porque ellos sí tenían otros dioses. Sí formaban dioses de madera, de, de, de aceros, ¿cierto? Bronce, etcétera, de plata, de oro. Tenían sus dioses ahí que no se movían, que para que se trasladaran había que cargarlos y trasladarlos, porque no eran dioses, ¿cierto? Pero así no solamente era la idolatría, sino que también los abusos hacia los pobres, la élite que se enriquecía entre ellos, ¿cierto? Y abusaban de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Eh, el templo era como en los tiempos de Jesús cuando se enoja y tira las mesas, de la misma manera. Era un mercado, el templo de Dios. Así era todo. A ese mal había hecho la hermana menor Judá. Así trataba. Y Dios, a través de Jeremías, los personifica. Judá, una mujer, ¿cierto? Israel, otra mujer, hermanas, estrellas. Eh, Judá es más mala que su hermana Israel, dice Dios, porque vio lo que ella hizo y aún así hizo peor. Y después Dios también, hablando de las personificaciones, personifica a Judá y a Israel como esposas, ¿cierto? Habíamos hablado de las relaciones entre hermanas. Y por ende, Dios es su padre. Relaciones. Y ahora hablamos como Judá, como la esposa de Dios. Relaciones. Relacionarse con Dios. ¿Y qué hacía ella? Dios dice que ella era infiel, que era una adúltera, que se metía con sus amantes. Anda tras tus amantes a ver si te pueden ayudar y te pueden sacar de esta catástrofe que viene. Le dice Dios, anda, pues anda a ellos no te prostituías con ellos, así tal cual, dice la escritura, no te prostituías con ellos, claro, anda tras ellos, a ver si te pueden ayudar. Entonces vemos relaciones. Dios, un esposo, Judá, su esposa, infiel. Y la infidelidad que hace mención la escritura es equivalente a la idolatría, que habíamos hablado recién, ¿cierto? La idolatría es la infidelidad, es el adulterio. Y así también sale como mujer que se ríe de los abusados, se ríe de los que son oprimidos. Y así también era el pueblo, abusando de, de las clases más bajas, de los que menos tenían. Entonces aquí vemos esto. El, si continuáramos así hablando del libro de Jeremías, podríamos, como dijimos, ya vemos cómo él hizo sus inicios, Dios se presentó a él, le dijo, tú hablarás palabras mías, él no quería, tenía miedo, era niño, no sabía qué decir, Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a defender, si es que alguien te trata de dañar, yo te voy a defender. Y él no quería. ¿Qué más pasa? Él ve el juicio, como lo acabamos de decir, el testimonio del norte, que es la esposa Israel, luego Judá, la infiel, y después desde el versículo 9 en adelante, que es el capítulo que leemos, Dios les dice, miren, yo los llevo cautivos, pero no significa que los abandonaré. Fueron 70 años lo que ellos tuvieron en cautiverio, ¿ya? Pero ellos les dicen, mira, yo no los voy a abandonar. Yo quiero que estén conmigo. Yo quiero que me conozcan. Ahora ya ese oráculo que hablábamos ya se cumplió, ya estábamos en la etapa final. Solamente de llevarlo a cabo. Ya no había que decir, bueno, no, ahora me arrepiento. No, ya estaba pasando. Ya se estaba ejecutando todo ese juicio. Llegaban los babilonios, se llevaban a la gente, eh, tenían algunas conversaciones medias corruptas con los reyes en ese tiempo de Judá, solamente para poder estar bajo su yugo y estar en paz, pero ellos hicieron sitios, se llevaron cautivos a su gente, se llevaron los utensilios del templo, todo eso que era puro oro se lo llevaron todo.
Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa esto que Dios le dice a Jeremías. Si alguno hubiera de alabarse, que tampoco es algo que Dios le dice alábese, sino que si es que tuviera algo de qué sentirse orgulloso, es de que conocen a Dios. Esto es relación, es de que conocen a Dios. Es lo que salía en Jeremías capítulo 9, 24. Alábese en conocerme. La palabra conocer en hebreo es yada, Y-A-D-A, yada. Y es un conocimiento relacional, como ya lo hemos hablado varias veces aquí en el, en el púlpito, ¿cierto? Conocimiento relacional. ¿Y qué hay y qué era Judá para Dios? Era su esposa. Entonces podemos ver una relación. ¿Cómo se conocían? Como esposos. Así se conocían ellos, como esposos. ¿Y qué era lo que pasó? Ella dejó a su Dios, dejó a su esposo de lado, dejó a su esposo de lado y se fue a distraerse con otras cosas, ¿cierto? Entonces aquí sí podemos ver el conocimiento relacional, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Un conocimiento íntimo, relacional, como su esposo, como un esposo con su esposa. Y para nosotros, para nuestra época, Jesucristo es nuestro esposo y la iglesia es su esposa. Y así deberíamos conocer nosotros a Jesús. Y ese es el llamado que Dios está haciendo, que conozcamos, que lo conozcamos a Él. Y en nuestro caso, que conozcamos a Jesús. No solamente oír hablar de Él, no solamente tener datos sobre Él, datos sobre la crucifixión, datos sobre su amor, datos sobre su enseñanza, sino que relacionarse con Él, ¿cierto? Saber quién es, saber si lo que si me levanto en la mañana, lo que voy a hacer le va a agradar o lo va a desagradar, todo ese tipo de cosas. Saber si se, se conmueve de mi dolor, si se conmueve de mi, no sé, de mis malas rachas o no. ¿Cómo lo puedo saber? Si solamente tengo conocimiento de la escritura, es lo que decíamos una vez igual. ¿Qué pasa cuando, no sé, un matrimonio tiene problemas, por ejemplo? No basta con leer un libro y 10 libros acerca de la restauración del matrimonio, ¿cierto? No te sirve de nada. Es el hecho de llevarlo a cabo, de relacionarse. Es lo que te puede hacer salvar ese matrimonio. Podéis tener miles de conocimientos, pero puede ser que no sea suficiente. ¿Se acuerdan de Mateo? La última enseñanza del Sermón del Monte. Dios dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice muchas cosas. Serví, en tu nombre me sacrifiqué, me levantaba en las mañanas y llegaba a hacer el aseo a la iglesia, por ejemplo, preparar el desayuno, ¿cierto? Me quedaba después a arrumar las mesas, a pasar el trapo por el piso, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué dices que no me conoces? Si yo hacía todo eso, salía a predicar, me ponía en el púlpito a predicar y hacía buenas prédicas y me basaba en internet. Es porque eh, en verdad no es lo que Dios está esperando de nosotros. No espera que nosotros seamos unos, unos letrados en la escritura. No es lo que espera. Lo que espera es que lo amemos. Lo que espera es que podamos entender que somos este tipo de personas que fallan, que somos este tipo de personas que la carnalidad muchas veces nos juega una mala pasada y cometemos errores y directamente hacemos pecado y muchas veces reiteramos en ese pecado, en el mismo pecado, en el mismo lodo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que podamos conocerlo. Por eso dice, no los conozco, hacedores de maldad. Déjenme buscarlo bien porque vengo por aquí.
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto aparece en Mateo 7, 21 en adelante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a Dios? ¿Le hablamos hoy en la mañana? Yo no sé cuál es su situación, yo no sé eh, si es nuevo en las cosas de Dios, o si ya es una persona que ya lleva muchos años en el Evangelio, no lo sé. Pero no sé si hoy en la mañana oró, si oró ahora cuando siguió la oración de la Liro, o la oración de la Javi, cuando cerramos nuestros ojos, o simplemente escuchó, o simplemente estaba con sus ojos cerrados, pero con su mente en otro lado. No lo sé. No sé si Dios conoce nuestra voz. ¿Le hemos hablado a Dios? Porque dicen, ahí podemos hacer eh, armarnos una escena de lo que pasa acá, de lo que pasaría en ese momento cuando nos presentemos delante de Dios y diga, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Jorge, Jorge, no me acuerdo de ti. Teníamos una... ¿Cuándo, ¿Cuándo me hablaste? ¿Cuándo me pediste algo? ¿Cuándo alabaste mi nombre? No, no me acuerdo de ti. ¿Cierto? No, nos relacionamos con Dios, tenemos esta relación con nuestro Padre. Sí, me duró un poquito. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos estar con Él, independientemente de cómo sean nuestras vidas, si, si decaemos, si pecamos reiterativamente, si caemos en el mismo pecado quizá una o dos veces, o tres veces o cuatro veces, pero vamos mejorando, si queremos verdaderamente agradarlo, y sabemos cómo lo podemos agradar, si lo podemos agradar a través de obras o simplemente a través de estar con Él, porque las obras no son nada. Servir acá, eh, preparar algo, como decíamos, hacer aseo en la iglesia, ir a predicar a la calle, no es no es de lo que Dios se va a agradar de nosotros, sino que de verdad estamos delante de su presencia tratando de cambiar y de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien. Si pequé, me arrepiento y Señor, me dio vergüenza presentarme delante y ahora me presento quizá en la noche y te pido perdón porque me equivoqué, porque me sentí mal. Como decía Adán, me sentí desnudo y por eso me escondí. Pero que no sea como fue ahí, que Adán huyó. Y yo decía, ¿dónde está Adán? Sino que nosotros mismos podamos tener ese conocimiento de lo que salía ahí en Jeremías 9:24. Porque dice, alábese, si alguno ha de alabarse, que sea en conocerme. Pero ¿qué es conocer a Dios? Ahí aparecen atributos de Dios. Conocer a Dios no es solamente eh, inventarnos y cuadrar a nuestro antojo o a nuestra apreciación cómo sería Dios. Porque hay en la escritura atributos inamovibles de Dios, ¿cierto? No es porque que a lo mejor Dios si le agrada que no sé, que yo sea, no sé, tímido o que sea, no sé, cobarde o que sea de pocas palabras, o de que me relacione poco con la gente. No, aquí hay cosas que son claras y objetivas. Déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo. Jeremías 9, 23, 24 dice. Alábese Néstor que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. O sea, aquí podemos ver que hay atributos de Dios, justicia de Dios. No solamente, Dios no se va a enojar por esto, o, o darle como el carácter de que Dios es un Dios permisivo en nuestra imagen de Dios, en nuestra apreciación de Dios,
o todo lo contrario. Dios es un Dios más legalista. No, esto es objetivo. Él hace misericordia. Dice la Escritura y lo dice también acerca de lo que ya habíamos visto antes. Es tardo para la ira, grande en misericordia, pero también hace juicio y justicia. Podamos comprender eso. No solamente es tratar de enmarcar a Dios o estructurarlo a nuestro antojo, sino que hay atributos específicos y objetivos. Amén. Eh, y dentro de todo este abanico de lo que es la vida de Jeremías, hay un pasaje en la Escritura que es imposible que yo no hable de él, y si no hablo de él, me sentiría mal, que es el capítulo, que es la casa del alfarero. No anoté el capítulo, me parece que es el 17, el 18 me parece que es. Sí, el capítulo 18 es el capítulo que habla de la casa del alfarero. Y Dios, dentro de todo este grupo que ya tenía que estar resignado a que venía el juicio, Dios le dice, mira, esto háblale a la gente. Anda a la casa del alfarero y ve lo que él hace. ¿Cierto? Dice que no le gustó el trabajo que había terminado, su vasija que había terminado. ¿Y qué hizo el alfarero? Lo volvió a romper y la volvió a moldear. ¿Cierto? Y le dice Dios a Jeremías, esto es lo que yo quiero con ustedes, esta es mi intención. Lo que ustedes estaban siendo no era lo que a mí me gustaba que fueran. En este caso sí se aplica eso de marcarnos. No nosotros marcar a Dios, de darle, de crear a Dios como nosotros creemos, pero de parte de Él, sí, que nosotros seamos como Él quiere que seamos. Y aquí Dios le dice, mira Jeremías, anda a la casa del alfarero, esto es lo que yo quiero que haga mi pueblo. A mí no me gustaba lo que se estaban convirtiendo. ¿Y qué fue lo que hice? Los tomé y los rompí y los volví a hacer. ¿Y esto cuánto va a durar? Según la escritura, 70 años. Para nosotros, para nuestras vidas personales, no lo sé. Quizá cada vida sea distinta, cada proceso sea distinto en su vida. Pueda decir, hijo mío, hija mía, no me gusta lo que estás convertido hoy por hoy. Así que te tomaré, te romperé y te volveré a fabricar con mis manos y haré de ti lo que yo quiero que sea. Y eso va a doler, ¿cierto? Porque que te quiebren de tu molde, de lo que eres, duele, duele. Y estos son los procesos con los que Dios quiere que vivamos, y quizás para el segundo trabajo tampoco le guste a Dios, y quizá también haya impurezas, y Dios diga no, de nuevo vamos a tener que ir al proceso, a la prueba, lo que decían eh, hace dos domingos atrás, ¿cierto? La prueba nos va a hacer mejor. Vamos a tener que tener paciencia, eso sí, pero el trabajo terminado va a ser lo que Dios quiere para nosotros. Y en ese minuto, cuando estemos delante de Dios y diga, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Jorge. Eh, sí, me acuerdo. No me gustabas, pero te tomé, te rompí y te volví a crear. Porque quería que fueras para mí, como yo te quiero. Amén. Para terminar, chiquillos, y bueno, esto quería dejarle en su vida, en sus corazones, esta vida de Jeremías, en el momento quizás, uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, donde se fueron llevados cautivos. Quería compartir esto. Y para terminar, un poco vamos a hablar de versículos dentro de Jeremías que muchas veces son usados de manera muy superficial. Yo le puse los versículos para la taza, porque generalmente los ponemos en la taza, o los ponemos con un tatuaje, como dijo el otro día, alguien que odia un tatuaje, ¿sí? ¿Cierto? Y uno de esos es primero el 1.5, Jeremías 1.5, que dice que yo te escogí desde el vientre de tu madre, ¿cierto?
dice ahí, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto es solamente para Jeremías, ¿cierto? ¿Cierto? Para Jeremías. No es ninguno para ningún otro profeta, ni para ninguno de los que estamos acá. Es para Jeremías. ¿Ya? No significa que Dios no nos haya escogido, ¿cierto? El otro día hablaba con el Brian cuando estábamos haciendo eso, acerca de ser como escogido. Es como, es como cuando una familia, un padre, planifica el nacimiento de su hijo. Eso es ser, cuando Dios nos escoge a nosotros, es de esa manera. Nos planifica para nacer. Otro versículo que también a veces lo ocupan muy superficialmente es Jeremías 29:11, Luquitas. Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cierto? Muchas veces se toma así, se pone en una polera, ¿cierto? Pero en verdad se toma de manera superficial, porque lo que estaba pasando en este momento era que Dios había enviado a gente al cautiverio, ser desterrado y vivir en otras naciones, en la nación de Babilonia. Y él les decía, estos son los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Van a vivir 70 años afuera, esclavos, van a hacer lo que ellos quieren que hagan, van a comer la comida que ellos les vayan a preparar, hasta les van a cambiar el nombre y van a cambiarle sus costumbres. Pero esto es lo que Dios le decía, estos son mis pensamientos para ustedes. ¿Ya? Entonces hay que considerar el trasfondo que hay muchas veces de versículos. Otro versículo más, el 17:7, del 7 al 9, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Continuemos. Porque será como el árbol plantado junto a aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, ni que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigarán, ni dejará de dar fruto. Continúa. ¿Cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? También, la misma manera, es de cuidarse. Jeremías, en ese tiempo, se hablaba de que no podía confiar en nadie, que los amigos hablaban de los amigos, que los amigos traicionaban a los amigos, ¿cierto? Que los hermanos traicionaban a los hermanos. Entonces, era un tiempo que de verdad, no sé si es el nuestro. No quiere decir que pongamos nuestra confianza en el hombre. Siempre debemos confiar en Dios. Pero muchas veces nos pasa. Amén. Vamos al siguiente. Son dos más. El 31:3. 31:3, que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Continuamos con lo mismo. Ahora sí podemos comprender de qué se trata este versículo, ¿cierto? ¿Cierto? Porque aquí en este tiempo había mucha prueba. Pareciera de que Dios no estuviera con el pueblo. Pareciera que Dios haya dado vuelta su mirada y haya dejado que Babilonia arrasara con todo. Y el último, que es el 33:3, que también está en muchas poleras, en muchas tazas, en muchos tatuajes, ¿cierto? 33:3 dice, 3 es el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hablaba de lo que venía a pasar después. No es que Dios nos vaya a dar revelaciones de cosas eh, de cosas misteriosas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto era lo que quería compartirle, hermano, para que podamos comprender eh, el, el concepto de cautiverio babilónico, que hoy en día, y a través de lo que sale al final en Apocalipsis, podemos entender que es el sistema de este mundo, eso es Babilonia. Y hoy en día nos va a traer, hoy en día nos va a apartar de Dios y vamos a ser de repente, sin darnos cuenta,
unos desterrados en el mundo y fuera de la congregación, ¿cierto? Así que, así como también hablábamos el martes acerca de estas cosas que nos pueden alejar de Dios, que parecen buenas, como, no sé, conocen lo que es la nueva era, son como pensamientos sincretizados que se sincronizaron con el Evangelio o con cosas buenas. Por ejemplo, la ley de atracción. Y muchas veces creemos en eso, pero son pensamientos que no vienen de la Escritura. ¿Ya? Así que tengamos cuidado y tratemos de ser, eh, de que el mundo no nos llame la atención, sino de ponernos delante de Dios y no compartir con otros lo que a Dios le pertenece. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos darle gracias por esta oportunidad de poder